Buenas noches, soy el guardián de los sueños, y esta noche quiero que cierres los ojos conmigo y respires lento, porque lo que estás por escuchar no es solo una historia de terror, es una advertencia disfrazada de susurro. Así que acomódate, deja que mi voz te envuelva, y si sientes que alguien más está contigo, no te preocupes, es solo tu mente, ¿verdad? La historia comienza con Daniel, un joven de 29 años que había heredado una vieja cabaña en el bosque de Yelmar, tras la muerte de su tío abuelo Esteban. Esteban había sido un hombre solitario, de pocas palabras y muchos secretos. Nadie lo visitaba, nadie lo veía en el pueblo, solo bajaba 2 veces al año, en otoño y al final del invierno, para recoger algunas provisiones y volver a perderse entre los árboles. Daniel no lo conocía, apenas lo había visto una vez de niño. Sin embargo, cuando el testamento lo nombró como único heredero de la cabaña y sus pertenencias, sintió que algo lo llamaba, no por ambición, ni siquiera por curiosidad. Era más bien una presión silenciosa, como si alguien lo empujara desde dentro de sí mismo. Así fue como, una mañana de octubre, Daniel dejó su apartamento en la ciudad, condujo 5 horas entre caminos empedrados y árboles cada vez más densos, hasta llegar a Yelmar, un pueblo detenido en el tiempo. Las casas eran bajas, con tejados de madera húmeda y chimeneas humeantes. Los ancianos lo observaban desde los portales con expresión neutral, como si supieran más de lo que decían. Cuando preguntó por la cabaña del viejo Esteban, todos bajaron la mirada. Una mujer, con la voz más suave que el humo, le indicó el sendero entre los abedules. No está lejos, pero no se quede de noche allá. A veces se oyen cosas. Daniel sonrió, agradeció, y pensó que eran supersticiones, como siempre. El camino era estrecho, cubierto de hojas secas. A ambos lados, el bosque parecía inclinarse hacia él, como si lo rodeara con cierta hambre contenida. El aire era distinto, más denso, más callado. Ni un solo pájaro cantaba, solo el crujido de sus pasos. Cuando llegó, la cabaña estaba tal como la recordaba vagamente de su niñez, de piedra oscura, con ventanas pequeñas, un porche de madera y una puerta pesada con un picaporte de hierro en forma de garra. No había nadie. Y sin embargo, al poner la llave en la cerradura, sintió una ráfaga de aire frío salir desde dentro, como si la casa hubiese contenido la respiración durante años, esperando justo ese momento para exhalar. Y allí comenzó todo. Daniel dejó sus cosas junto a la puerta. No eran muchas: una mochila con ropa, una linterna, una vieja radio y una libreta donde solía escribir lo que soñaba. Siempre había tenido sueños intensos. Pero últimamente, desde que recibió la carta del abogado, no soñaba nada. Solo sentía que algo lo observaba al dormir. La cabaña estaba tal como la había dejado su tío Esteban, con una atmósfera intacta de abandono y aislamiento. No había polvo, curiosamente, como si alguien hubiese estado limpiando en su ausencia, pero era imposible. Nadie subía allí, ni siquiera por curiosidad. Eso le habían dicho en el pueblo. En el comedor, encontró una lámpara de aceite aún con combustible. Al encenderla, la llama tembló un segundo más de lo normal, como si vacilara, como si dudara en iluminar ese lugar. Había una chimenea de piedra negra. Sobre ella, un espejo viejo, de marco de bronce, un poco torcido. Daniel se acercó para enderezarlo, y cuando lo hizo, por un instante solo uno creyó ver una sombra detrás de sí. Pero al girar, no había nadie. «Estoy sugestionado», murmuró, y la frase rebotó en las paredes, como si la casa no estuviera acostumbrada a escuchar voces humanas. Exploró un poco más. 2 habitaciones, una vacía y otra con una cama grande, de madera robusta, cubierta por un colchón que aún olía a humedad y a tiempo detenido. En la mesa de noche había una libreta similar a la suya,
vieja, con el cuero resquebrajado. Era de Esteban. Al abrirla, encontró páginas llenas de símbolos, dibujos de ojos, círculos y anotaciones sin sentido aparente. No estoy solo, nunca he estado solo. No entra por la puerta, no sale por las ventanas, vive en el ruido, se esconde en el silencio. Daniel cerró el cuaderno. Era solo el delirio de un hombre mayor que vivió aislado durante años. Eso pensó, eso quería pensar. Preparó la cama como pudo. Se acostó y dejó la lámpara encendida. Ya era de noche, y afuera no se oía nada. A las 3:11 a.m., Daniel se despertó sin razón aparente. No había tenido pesadillas, no había escuchado un trueno ni el aullido de un lobo. Solo abrió los ojos. La lámpara seguía encendida, pero la llama temblaba, como si algo invisible pasara frente a ella una y otra vez. Daniel permaneció quieto, los ojos fijos en la esquina más oscura de la habitación, y entonces lo oyó, un sonido que no pertenecía al lugar, ni al viento, ni a los árboles. Era un susurro, bajo, apenas un roce, como si alguien estuviera respirando cerca de su oído. Saltó de la cama, la habitación estaba vacía. Tomó la linterna, caminó por la cabaña. Silencio absoluto. La madera crujía bajo sus pies, y cuando pasó frente al espejo del salón, lo vio. No su reflejo, otro, una figura alta, de rostro desdibujado, de hombros huesudos, parado justo detrás de él. Giró de inmediato. Nada. El espejo volvió a estar vacío, pero su propia imagen parecía más pálida, como si la cabaña comenzara a tragarlo lentamente. Volvió a la habitación, cerró la puerta, y esta vez apagó la lámpara. No porque quisiera, sino porque sintió que debía hacerlo, como si algo lo observara mejor cuando había luz, y quería dejar de ser visto. A la mañana siguiente, todo parecía igual, pero en la mesa de noche, sobre la libreta vieja de Esteban, había una página arrancada y puesta cuidadosamente encima. No estaba la noche anterior, y en esa hoja, escrita con una caligrafía que no era suya, decía: «Yo tampoco me fui cuando llegué. Te vas a quedar. Todos lo hacemos». El día amaneció gris, con una niebla espesa que se colaba entre los árboles como dedos que no querían soltar la cabaña. Daniel, con los ojos enrojecidos por una noche inquieta, se lavó la cara con agua helada de una tinaja y se sentó frente a la chimenea, aún apagada. Tenía la hoja frente a él, la que no estaba la noche anterior. «Yo tampoco me fui cuando llegué. Te vas a quedar. Todos lo hacemos». La letra no era de Esteban, tampoco suya. Era más estilizada, más firme, como si quien la escribió estuviera muy cómodo escribiendo ahí. Quiso racionalizarlo. Tal vez era parte de un viejo diario. Tal vez su tío lo había escrito años atrás y había dejado esas hojas sueltas como parte de algún juego mental. Tal vez, pero algo en él sabía que no era así. Sabía que esa hoja no había estado allí. Se levantó con un escalofrío, cruzó la sala y fue hacia la cocina. Abrió los cajones, buscando cualquier cosa: fósforos, una radio, una cuerda, pero lo que encontró lo hizo detenerse. Había platos limpios, cubiertos ordenados, y un vaso aún húmedo. Alguien había usado ese vaso recientemente. Su tío llevaba meses muerto. Esa noche, Daniel decidió no dormir en la cama. Puso una manta en el sofá del salón, frente a la chimenea, y dejó encendida solo la lámpara de aceite. La libreta de Esteban en sus manos, buscaba respuestas entre garabatos y frases sin orden. No le gusta que cierren puertas. Si lo ignoras, se acerca, no camina. Desliza, no le temas. Eso lo llama. A las 2,
47 a.m. La lámpara comenzó a parpadear, y en medio del silencio, un golpe seco retumbó en la casa. Venía del desván. Daniel se levantó, con el corazón galopando en la garganta, y antes de acercarse, tomó un cuchillo de cocina, no por defensa, sino porque era lo único metálico y firme que podía recordar haber usado para sentirse a salvo cuando era niño. Se acercó a la puerta del desván. Ahora, la cruz tallada ya no estaba, solo una superficie lisa, como si alguien la hubiese lijado desde dentro. Y entonces, la escuchó. Una voz, infantil, pequeña, al otro lado de la puerta, susurrando su nombre. Daniel. Daniel, no cierres los ojos. No abrió. Corrió al cuarto, cerró la puerta, se metió bajo la manta y no salió hasta que la luz del día se filtró, tímida, por entre las tablas de las ventanas. Por la mañana, todo parecía normal otra vez, menos la lámpara. Había sido movida, y justo donde antes estaba, sobre la mesa, alguien había escrito con ceniza: ¿por qué no abriste? La mañana llegó turbia, húmeda y espesa como un paño mojado. Daniel apenas había dormido, y cuando lo hizo, su cuerpo no descansó. Tuvo sueños breves, inquietos, una casa sin paredes, respiraciones lentas al oído, y un tic-tac que no provenía de ningún reloj. Desayunó pan duro con agua fría. No tenía hambre, solo quería entender, solo quería no estar loco. Tomó la hoja con el mensaje escrito en ceniza: ¿por qué no abriste? La frotó. Se deshizo al instante. Nada quedaba, excepto la sensación de que algo estaba decepcionado, como si lo hubiera defraudado. Afuera, el bosque seguía en silencio. Los animales no volvían, ni aves, ni grillos, ni viento, nada. Daniel decidió hacer algo que no había hecho en los días anteriores: revisar el altillo. Subió con cuidado por una escalera empotrada, que crujía con cada paso. Arriba, había un solo ventanuco por donde la luz entraba apenas. Polvo, telarañas, y una caja de madera con el nombre Esteban grabado en la tapa. Dentro, había fotografías, todas viejas, y todas de la cabaña. Pero lo extraño era esto: en ninguna foto aparecía Esteban. Eran autorretratos de las habitaciones, del porche, del espejo, pero todas, absolutamente todas, tenían una silueta borrosa en el fondo, a veces apenas visible, a veces más clara, una figura alta, delgada, en las esquinas, a veces de pie, a veces agachada, y en la última foto, la figura estaba justo en la ventana, mirando hacia adentro. La ventana que ahora estaba detrás de Daniel. Se dio la vuelta de golpe. Nada. Pero al bajar del altillo, notó algo que hizo que la piel se le erizara hasta los huesos. Todas las puertas de la casa estaban abiertas, incluso la del desván. No había viento, no había corriente, no había razón, solo estaban abiertas. Y sobre la mesa, junto al cuaderno de Esteban, ahora había una nueva hoja, esta vez escrita con tinta roja. ¿Te sientes solo ahora? Esa noche, Daniel no intentó dormir. Encendió la chimenea, colocó todas las sillas alrededor y se sentó, con una linterna y un palo largo en las manos, como si vigilara, como si eso sirviera de algo. A las 12:36 a.m. escuchó el primer golpe, no seco, no fuerte, era un dedo, golpeando suavemente el vidrio de la ventana. Tic, tic, tic. Se acercó despacio. Nada, pero al volver, una de las sillas ya no estaba frente a la chimenea. Estaba dentro del dormitorio, justo mirando hacia la pared, como si alguien se hubiera sentado allí, a mirar, o peor, a esperar. Daniel comenzó a escribir.
Quería dejar constancia. Si alguien llegaba después, si él mismo se olvidaba, escribía lo que veía, lo que oía, pero cuando leyó lo que había anotado esa noche anterior, no era su letra. Había frases como: la casa no tiene sombra, ella es la sombra, no estás solo desde que llegaste, no es el huésped, tú lo eres. Se quedó helado. No recordaba haber escrito eso. Y en la última página, una línea escrita con fuerza, como grabada: él ya está dentro. Solo finge que entra. Daniel hizo lo que no se había atrevido a hacer desde el primer día: empacar. Tiró su ropa en la mochila sin doblarla. Agarró la libreta, la linterna, 2 manzanas que aún quedaban, y salió de la cabaña sin mirar atrás. La puerta quedó abierta. No tenía sentido cerrarla, porque, de alguna manera, la casa se abría sola. El aire afuera era más espeso que antes. La niebla ya no flotaba. Se arrastraba entre los árboles como si tuviera forma propia, como si olfateara. El sendero que lo había llevado hasta la cabaña ya no estaba. Miró a su alrededor. Abedules, sí, pero demasiados. El bosque estaba más denso. Las raíces eran más gruesas, los árboles más cercanos, y lo más inquietante, todo estaba perfectamente simétrico, como si alguien hubiera dibujado el paisaje con una regla, sin emoción, sin vida. Daniel empezó a caminar hacia lo que creía era el norte. Pasó media hora, luego una. El bosque no cambiaba, no importaba hacia dónde girara. Los mismos árboles, las mismas ramas, la misma roca con la hendidura en forma de espiral. Marcó un árbol con su navaja. Siguió caminando. 10 minutos después, el mismo árbol, con la misma marca, le salió al paso. No había salido, o el bosque no lo dejaba salir. Volvió a la cabaña, no por decisión, sino porque era el único lugar que existía. Pero al llegar, no encontró lo que había dejado. La puerta, que había quedado abierta, ahora estaba cerrada, y sobre ella, grabada con cuchillo, había una palabra: bienvenido. Respiró hondo. Entró. La casa estaba encendida. La chimenea tenía fuego. La lámpara de aceite iluminaba la sala. Y el espejo, el del marco de bronce, ya no reflejaba nada. No su cara, no la habitación, nada, solo oscuridad. Daniel no habló, no gritó, no preguntó, solo se sentó, y allí, en el silencio absoluto, comenzó a escuchar pasos en el piso superior, primero suaves, luego más firmes, luego arrastrados. No subió, porque supo, sin razón lógica, que no debía hacerlo, porque quien caminaba allá arriba no tenía rostro, solo lo imitaba. A las 3 a.m., alguien tocó a la puerta. 3 golpes, lentos, huecos, como si la madera no tuviera adentro. Daniel no se movió. La puerta no se abrió, pero en la ventana de la cocina, que antes estaba cerrada, ahora había un mensaje escrito con lo que parecía tierra, o algo peor. ¿Y ahora a dónde vas a ir? Daniel pasó el día entero en silencio. No por miedo, no por estrategia, sino porque algo dentro de él le decía que no debía hablar. Cada vez que abría la boca, algo en su garganta vibraba, como si una voz ajena quisiera salir primero. Escribió. Eso sí, llenó 3 páginas completas con una sola frase, que no recordaba haber pensado: él ve a través de mí. Él ve a través de mí. Él ve a través de mí. Cuando terminó, su mano estaba ensangrentada. No por la tinta. Se había roto los nudillos apretando demasiado el lápiz. Y no lo había notado. Intentó buscar radios, celulares, incluso una vieja linterna que tuviera señal. Nada servía. Los aparatos zumbaban, como si alguien los respirara desde adentro. El espejo del salón seguía sin reflejar nada. Pero al pasar por él, Daniel sintió calor, como si alguien más estuviera pegado al otro lado del cristal.
observándolo, imitándolo. Esa noche, decidió no dormir. Se encerró en la habitación, trabó la puerta con una silla, puso una Biblia vieja sobre el pecho, que no sabía de dónde había salido, y se quedó con los ojos abiertos, mirando el techo. Pero a las 2:12 a.m., la voz comenzó. No venía de afuera, ni de la casa, venía de su estómago. Una vibración, un murmullo desde dentro, como un eco de palabras que no entendía, como si su propio cuerpo estuviera hablando sin él. Se paró frente al espejo. Ya no estaba oscuro. Ahora había un reflejo, pero no el suyo. Era parecido, pero más pálido, más rígido. Y mientras lo observaba, el reflejo le sonrió. Daniel no. Entonces el reflejo levantó una mano. Daniel no la movió. Y luego el reflejo escribió, con un dedo invisible, sobre el vidrio empañado: «Por fin estás escuchando». Daniel corrió hacia el baño. Vomita. Pero no salió comida. Salieron pequeños hilos negros, como fibras, como telarañas rotas. Se desplomó, y antes de desmayarse, vio algo en el suelo. Una sombra. Su sombra, pero no pegada a él. Estaba sentada al borde de la cama, esperándolo. A la mañana siguiente, despertó con la silla caída, la Biblia abierta en una página sin números, y una frase escrita a mano: «Ya abriste la puerta equivocada, Daniel». La cabaña ya no tenía rincones. Literalmente, cada ángulo que antes era una esquina, ahora era redondeado. Las paredes se curvaban suavemente, como si la casa se estuviera moldeando desde dentro, como si alguien o algo quisiera que no hubiese forma de esconderse. Daniel lo notó al despertarse. La habitación ya no tenía esquinas, y la puerta, aunque cerrada, parecía respirar. Sí, respirar. El marco crujía como si tuviera costillas, y de vez en cuando exhalaba calor. Esa tarde, Daniel se sentó frente al espejo, no para mirarse, para hablarle. «¿Quién eres?», dijo en voz baja. El reflejo lo miró, sonrió, y respondió, pero no con labios, no con voz. Respondió con letras que aparecieron en el vaho del cristal. «Soy lo que viene cuando dejas de ser tú». Daniel retrocedió. «¿Qué quieres?». La respuesta tardó, como si necesitara pensar. «Tú ya sabes. Por eso estás aquí». Esa noche, mientras dormía, o lo intentaba, soñó con un pasillo. Largo, eterno, sin techo, lleno de puertas, y todas las puertas tenían un número, excepto una. Esa tenía su nombre. Al acercarse, oyó llanto. Era su voz, de niño, y cuando puso la mano sobre el picaporte, despertó, pero no en la cama. Estaba de pie frente a la puerta del desván, la que nunca se abría, y esta vez estaba entreabierta. Un hilo de oscuridad salía de ella. No luz, no sombra, oscuridad, líquida, como si gotease oscuridad pura hacia el suelo. Dentro no se veía nada, pero se escuchaba algo, un murmullo, como cientos de voces hablando al mismo tiempo, en un idioma hecho de suspiros, y en medio de eso, una palabra que sí entendió. Daniel no entró, caminó hacia atrás, sin despegar los ojos, y la puerta, lentamente, se cerró sola. Al día siguiente, cuando fue a buscarla, la puerta ya no estaba. Donde antes había una pared con tablones viejos, ahora había una biblioteca, y todos los libros llevaban su nombre en el lomo. La estantería no debía estar ahí. Daniel lo sabía. Hasta la noche anterior, era una pared común, vieja, astillada. Ahora, ocupaba todo el muro con madera oscura, tallada con símbolos que se movían ligeramente si no los mirabas fijo. No había polvo. Los libros estaban alineados con una precisión antinatural. Cada uno,
perfectamente recto, todos, con el mismo lomo de cuero, todos, con su nombre grabado en letras doradas. Daniel G. Sacó el primero. Era pesado pero no grueso, y al abrirlo, vio la primera página. Capítulo 1. El día que dejaste la puerta abierta por primera vez. Y leyó. Describía su infancia, con detalles que él había olvidado. El patio de tierra, el perro que tuvo solo por un mes, el armario que crujía cada madrugada. Cada frase le devolvía un recuerdo, pero lo extraño no era la precisión, era que alguien había estado ahí, mirando desde dentro. Las descripciones eran demasiado íntimas. Ejemplo, esa noche, Daniel se tapó con la manta hasta el cuello, pero no por frío. Lo hizo porque sentía que alguien lo miraba desde el ropero. No lo abrió. Nunca lo abrió. Hasta hoy, aún sueña que esa puerta sigue entreabierta. Y luego, en otra página, hay partes de ti que no te pertenecen. Están prestadas. Por eso olvidas algunas cosas. Porque no son tuyas. Solo las alquilas, hasta que él las reclame. Daniel cerró el libro con fuerza. Sacó otro. Luego otro. Todos estaban llenos de momentos que no recordaba haber vivido, pero podía ver con claridad mientras leía. Era como si los recuerdos despertaran al ser leídos. Hasta que uno de los libros lo detuvo. No tenía nombre en el lomo, solo una marca tallada en bajorrelieve, un ojo cerrado. Al abrirlo, no había palabras, solo dibujos, sombras, escaleras descendiendo, y una figura negra, alta, sin rostro, que sostenía una vela al revés, y en la última hoja finalmente un texto. Ya no necesitas leer más. Él ya te recuerda, y pronto tú también lo harás. Daniel dejó caer el libro, y al girarse, todos los libros habían salido de los estantes. Estaban en el suelo, abiertos, con las páginas ondeando, como si respiraran, y todos, al mismo tiempo, mostraban una frase escrita en tinta negra. ¿Quieres recordar o prefieres que él te lo cuente? Al día siguiente, Daniel encontró su libreta sobre la mesa, pero esta vez, él no había escrito nada. Y aún así, cada página tenía texto, y en la última, un mensaje directo, como si lo hubiesen escrito mientras dormía. Ya no eres el huésped. Él ahora te alquila. Daniel no recuerda haber dormido, pero despertó, con la libreta sobre el pecho, y un hilo de tinta negra goteando de su oreja derecha. No sangre, tinta. Se levantó con dificultad. Sus rodillas temblaban como si hubiera corrido durante horas, y cuando trató de hablar en voz alta, no salió nada. No un susurro, solo un sonido viscoso, como si alguien pasara las páginas de un libro dentro de su garganta. Caminó hacia el espejo. Ya no reflejaba a nadie, solo letras, lentas, apareciendo en la superficie, como si una mano invisible escribiera desde el otro lado. No te preocupes por quién eres ahora, preocúpate por lo que vas a recordar cuando no seas tú. Daniel quiso irse, no escapar, solo salir del cuerpo, como si estar dentro de sí fuera inhabitable. Buscó los libros. La biblioteca había desaparecido. En su lugar, una pared lisa, pero aún podía oír los libros. Susurros detrás del muro, como si las páginas lo llamaran por su nombre. Fue entonces cuando vio la ventana. No estaba allí antes. Una ventana circular, en la parte más alta de la pared, pequeña, inaccesible, y en ella, un ojo, no humano, no animal, un ojo hecho de sombra, sin párpados, fijo, mirándolo, y luego, guiñó. Daniel cayó al suelo, no por el susto, sino porque sus piernas ya no le respondían del todo. El cuerpo empezaba a sentir ocupado, como una casa vieja donde un nuevo inquilino está moviendo los muebles. Poco a poco, a rastras, llegó a la chimenea. Había fuego, pero no ardía. El fuego le susurraba, y al mirar fijamente entre las brasas, vio algo, su rostro,
en cenizas, y otra figura detrás, con una mano apoyada en su hombro, una mano que también era suya. Esa noche volvió a soñar, pero no desde sí mismo. Soñó como espectador. Veía a Daniel moverse por la casa, hablar con él mismo, mirarse al espejo, y detrás de cada escena, una figura borrosa, como una firma en cada sueño. Presente, silente, atemporal. Y cuando despertó, no lo hizo como Daniel. Se sentó, miró sus manos, se tocó la cara, y dijo, con una voz más profunda, más lenta, más antigua: «Por fin, ¿me escuchas?». El cuerpo se movía, la voz salía, pero Daniel ya no estaba dentro. Era como mirar desde el fondo de un pozo, o peor, como estar encerrado en una habitación, mientras alguien más usaba su cara para saludar al mundo. El huésped no necesitaba tomarlo por completo, solo quería su reflejo, su presencia, su historia, y eso ya lo tenía. Esa mañana, Daniel, o lo que quedaba de él, se levantó como siempre. Se lavó la cara, se sentó en la mesa, comió pan que no sabía a nada, pero cada acción era una actuación, y el verdadero Daniel solo lo observaba desde dentro. El huésped no hablaba, pero sí pensaba, y Daniel podía oírlo, no como voz, sino como intención. Era como si una idea muy antigua se hubiera vestido con su piel. La cabaña, para entonces, ya no era una casa. Los muebles cambiaban de lugar por sí solos. Las paredes latían. Las ventanas miraban hacia adentro, no hacia afuera. Y cada vez que Daniel caminaba por ella, veía cosas en los bordes de su visión, sombras que se disolvían, figuras que se escondían entre respiraciones, y libros, montones de libros, que crecían desde el suelo como raíces. Un día, el espejo volvió a reflejar, pero esta vez reflejaba otra cabaña, no la suya, una cabaña idéntica, pero sin él, vacía, sin muebles, sin calor, y en el centro de esa imagen reflejada, una nueva figura, sentada, de espaldas, con la cabeza ladeada, y al cabo de unos segundos, esa figura giró la cabeza lentamente, y tenía su rostro, pero más joven, más limpio, como si la versión de Daniel que nunca entró a la cabaña aún estuviera esperando afuera. Fue entonces cuando el huésped habló, claramente, desde dentro, y dijo: «¿Ya entiendes?». Daniel no respondió. «Tú no eres el dueño de nada, ni del cuerpo, ni del recuerdo, ni del nombre». Y al decir nombre, Daniel lo olvidó, por completo. Su nombre, su historia, su voz, el huésped lo borró, para hacer espacio. La última página de la libreta apareció escrita por completo, y decía: «Él no vive en la casa, tú no vives en ti». La casa solo era una entrada, el cuerpo, una habitación. Ahora, descansa, alguien más necesita despertar. Y así, la historia terminó. No con un grito, no con una huida, no con sangre. Terminó con silencio. El mismo silencio que sientes justo ahora, el que te rodea, el que te observa, el que se acomoda a tu lado y te escucha respirar. Gracias por quedarte hasta el final, soñador. Sé que esta historia fue distinta, más oscura, más profunda. A veces, lo que más miedo da no es lo que grita en la noche, sino lo que te acompaña en silencio mientras duermes. Si esta historia te abrazó en tus pensamientos o te susurró justo antes del sueño, déjame un comentario. Cuéntame si llegaste al final despierto, o si el huésped te contó el final mientras dormías. Y recuerda, cada noche te espero con una nueva historia, una nueva puerta, un nuevo susurro. Hasta entonces, que descanses, soñador, y que nadie más despierte en tu lugar.